tema venimos hablando, ¿no? Venimos hablando ya como 2, 3, 4 domingos sobre Cristo, ¿verdad? No vamos a volver para atrás, pero sobre Cristo. ¿Y por qué insto en esto? Porque la iglesia existe vive para, y la iglesia espera, aunque no es tan fulgante esto, no es tan fuerte que la iglesia está esperando a Cristo. Y justo hoy voy a hablar sobre el Cristo viene. Nuestro Rey viene, nuestro Cristo viene. Así que les invito a Juan capítulo 14, del 1 al 3. Donde el evangelista Juan dice: no se turbe, Jesús hablando a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, y esta es la promesa de Cristo. Y esa es la bendita promesa de Cristo. Pocas doctrinas en la iglesia son tan predicada, cantada, esperada, pero a su vez, olvidada. Y realmente sentí la necesidad de traer ese mensaje porque como que casi nunca más se habla sobre Cristo viene. Yo nací en una época, fin del 92, 93, donde hablaban de la venida de Cristo hasta con el desayuno. Me acuerdo mi asombro en el principio. Mi primo que se convirtió después conmigo me contaba, yo decía, ¿cómo podías escuchar esto? Porque había unas novelas, hacían en los discos de vinílico, que decían así: venía Jesús, bum, 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 y la trompeta tocaba, y eran cosas así, y yo me fascinaba, y mi primo decía: ese está loco. En el principio, hoy gracias a Dios, hoy también está sirviendo al Señor. Pero en el principio la iglesia, en esa década de 90, fue un boom del hablar de Cristo. Incluso muchos no estudiaron esperando a Cristo. No es este nuestro tema. Pero la iglesia, hermano, la iglesia vive por esa bendita esperanza. Vive por esta bendita esperanza. Así que hoy vamos a hablar sobre Cristo viene, nuestro Rey viene. La semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar sobre la única señal que revela que Cristo viene, que no son ni la guerra, ni las hambre, ni la maldad, no, nada de esto. Y anhelo que todos podemos estar, porque quizás estamos siendo parte de este último señal. Así que semana que viene, Dios mediante, vamos a estar hablando sobre eso. Y el próximo, si Dios permite, vamos a hablar cómo debemos esperar a nuestro Rey. Cómo debemos esperar. Así que nuestro Señor viene, hermanos. Si quitamos de las Escrituras la segunda venida de Cristo, arrancamos una de las partes más vibrantes, más gloriosas, escuche, que la iglesia por siglos vivió. Y que lamentablemente en esta generación la iglesia se ha perdido, y este fulgor de la bendita esperanza de la vuelta de Cristo Jesús. La iglesia primitiva vivió una ardente expectativa de la venida de Cristo. Hasta los tercer, cuarto, quinto, sexto siglo, la iglesia en sí ardía y esperaba cada generación la venida de Cristo en su propia generación. Ellos, la iglesia primitiva, no esperaba un mundo mejor, no esperaba que los políticos cambiaran, no estaba ansiosa
que iba a ganar el mundial. No está nada de mal mirar el mundial. Ellas palpitaban sus corazones por el regreso de Cristo. Y esa fue la esperanza que sostuvo a los mártires, fortaleció a los perseguidos, consoló a los afligidos, impulsó profundamente a los misioneros. Y era una cosa sola: Cristo viene, Cristo viene. Prepárate, oh iglesia, porque Cristo viene. Una frase que por años la escuché. El Nuevo Testamento, hermanos, todo está saturado de esta verdad. Todo el Nuevo Testamento está saturado en esta verdad. Jesús mismo habló de ella una y otra vez. Los apóstoles hablaron de ella una y otra vez. Y los ángeles la anunciaron también gloriosamente cuando Cristo ascendió al cielo. Inclusive, no voy a hacer una pregunta, inclusive el último libro de la Biblia termina con Apocalipsis 22:20, termina con: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Ya van pasando 2000 años. Y la iglesia dice que vamos a almorzar, que vamos a disfrutar, cómo vamos a pasar el tiempo, cómo vamos a vivir para no aburrirnos. La iglesia dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Así termina el Nuevo Testamento. Así termina, amados hermanos. La primera venida de Cristo, Él resolvió el problema del pecado de la humanidad. No había medio, no había solución para el pecado, para el pecador, no había. En su primera venida, Cristo en la cruz trajo la justicia al hombre decaído, muerto, ajeno de Dios. Satisfazo la justicia divina, abriendo un camino de salvación para todo aquel que en Él cree y por Él viene a Dios. Primera de Pedro 3:18. Pero la segunda venida, Jesús traerá la consumación. ¿Tenemos conciencia en esto? La segunda venida, Jesús traerá la consumación del reino, la derrota del mal y la manifestación plena de su gloria. Así que la primera vez que vino para redimir. La segunda vez que va a venir para reinar plenamente. La primera vez vino como siervo sufriente. La segunda vez vendrá como rey glorioso. La primera vez fue coronado con espinas. La segunda vez llevará muchas coronas y se sentará para juzgar a los vivos y los muertos. Así que, amados, vivimos en un mundo donde todo cambia. Todo cambia. Vivimos en un mundo donde todo cambia, los gobiernos cambian, las promesas de los hombres cambian, las economías cambian, la salud cambia, las personas cambian. Solo que la esperanza de la iglesia nunca debe cambiar, porque está fundamentada en algo inmutable. ¿Saben lo que es inmutable? Que no cambia, que no muda. ¿Y qué es esto? Cristo volverá. Cristo volverá. Qué bueno que salga con más ánimo. Ese amén. Y eso, hermano, no es un deseo. Eso no es un deseo, no es una teoría. No es una interpretación privada que alguien está deprimido de este mundo. No. Es una promesa del propio Jesús. Es una promesa del propio Jesús. Y esto, hermano, existe una gran diferencia entre creer que Cristo viene. Hay una gran diferencia y eso lo vemos. Por eso examínate a ti mismo hoy. Y yo sé, si pregunto, hermano, ¿cree que Cristo viene? Y yo sé que todos van a decir sí. La pregunta es, ¿vive anhelando ese retorno? ¿Vive anhelando ese retorno
como la iglesia vivió, ¿no? Así que, por eso, hermano, antes de preguntarnos cómo debemos esperarlo, que será la tercera charla, primero debemos saber todo sobre la segunda venida de Cristo y lo que la Biblia nos muestra y nos habla sobre esta bendita esperanza que anhelamos profundamente. Así que primero, hermanos, Cristo mismo prometió que volverá. Cristo mismo prometió que volverá, y leemos en Juan 1:3, no se turbe vuestros corazones, creed, ¿no? Y esa es la promesa de Cristo, para que donde yo esté, estén ustedes también conmigo. Esto es la corona de lo que creemos. Esta es la corona de lo que creemos. Y esto es el vivir. Recuerda la semana pasada que dijimos que Cristo es tu vida. La vida cristiana es Cristo, porque Cristo es tu vida y Cristo es tu vida, es vida. ¿Y qué demos de ejemplo? De la mujer embarazada, ¿no? Con ese bebé, donde sea que sea, lo lleva, lo tiene, vive por él, consciente en él, hace todo en relación a él. La iglesia, en el estado que nos encontramos, estamos como que estamos dentro de la bolsa. La gloria de la iglesia, hermano, es cuando Cristo vuelve. ¿Entienden esto? La gloria de la iglesia, la plenitud de la iglesia, la plenitud de una vida es cuando sale y comienza a vivir la plenitud de esa vida dentro de la panza. La plenitud de la iglesia es el regreso de Cristo. Es estar con Cristo. Porque esta es la verdadera vida, la plenitud de la vida, que no sé si ustedes, pero esto palpita, en mi caso palpita en mi corazón, no es porque estoy deprimido, ni porque estoy necesitado, ni porque estoy enfermo. Pero esto, los que viven conmigo saben que permanentemente tengo anhelo de esta realidad. Y como Agustín dijo, como águila que camina en el piso, nosotros como cristianos, en lo particular mío, yo me siento así. Porque fuimos creados para las alturas. Las alturas, y esas alturas es estar con Cristo, es reinar por Cristo y es vivir la eternidad con Cristo. Los discípulos estaban confundidos cuando Jesús le dio esa promesa. Su mundo estaba por derrumbarse antes de Cristo ir a la cruz. Cristo no les prometió, como muchos cristianos hoy viven, un mundo maravilloso, que todo te va a ir bien, que sos la corona de la creación. Esto no es el evangelio de Cristo. Los discípulos vivían profundamente en un mundo donde su vida, sus raíces iba a ser totalmente sacudida. Cristo no les dijo, mira, no van a tener problema, absolutamente. Cristo le dio a sus discípulos que estaban para ser sacudidos tremendamente, ¿qué? Una promesa. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Y esa es la esperanza de un cristiano. Y hoy a muchos cristianos estoy seguro que si le digo, mira hermano, está así, 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 Cristo viene. Cristo viene. Pero ¿qué va a hacerme? Cristo viene, hermano. Eso muestra porque nuestro corazón no está buscando a Cristo, de verdad. Esto muestra que nuestras raíces están entrelazadas mucho más en este mundo que en el reino de Dios, a donde Cristo nos plantó. La esperanza cristiana, hermana, no descansa en mejores circunstancias y situaciones, en absoluto. Descansa en una persona, Cristo Jesús. Y la plenitud de esta persona es su promesa: vendré a ustedes. Sé que está el término espiritual de esa promesa, que Cristo vino a nosotros, Cristo está en nosotros, Cristo no nos ha dejado solo, y esto, gloria a Dios por eso. Pero anhelamos ya esta promesa en su plenitud, de verlo cara a cara, de vivir plenamente con Él. El mismo que dijo consumado es, dijo también, vendré otra vez. Y así, hermanos, como iglesia, tengamos plenamente seguro que como cumplió literalmente su primera venida en todo el aspecto, así cumplirá
su segunda vida, como en todo el Nuevo Testamento anuncio. Así que segundo, la segunda venida es tan segura como la primera venida. Todos creemos que Cristo vino. Se cumplió literalmente. Así será su segunda venida. Cuando Cristo vino por primera vez, cumplió exactamente lo que estaba escrito sobre él. Nació en Belén, Miqueas 5:2. Nació de una virgen, Isaías 7:14. Entró montado a un asno, Zacarías 9:9. Fue traspasado, Zacarías 2:10. Fue crucificado, Salmo 22. Resucitó, Salmo 16:10. Ni una de las profecías falló. Ni una de las profecías falló. Y esto es parte de la profecía. Es parte de la profecía sobre Cristo. Porque si fuéramos a mirar Cristo, su nacimiento, su venida, su tiempo que pasó, su muerte, su resurrección y su vuelta, hay más de 200 profecías que se hizo sobre él. Así que por eso, hermano, podemos estar como iglesia seguro. Por eso podemos consolarnos a nosotros mismos con estas palabras y con esa firmeza de la bendita palabra de Dios, que su regreso es tan seguro como su primera venida. Y esto lo vemos cuando Jesús se ascendió al cielo. En Hechos capítulo 1. Jesús apareció a sus discípulos, quedó 40 días con ellos y después ascendió al cielo. Y cuando él ascendió al cielo y la mirada de todos estaba en ellos, aparecieron los ángeles. Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones salteños, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Esa fue la promesa de los ángeles que anunciaron. Y la iglesia vivió por eso, hermanos. Pero no solo vivió y murió por eso. Esa iglesia vivió y murió por eso. No solo vivió y murió por eso, sino trastornó el mundo con mucho menos recursos que nosotros. Y no hay lugar a duda que una de las claves es esa bendita esperanza de encontrarse con el Señor. Ahora, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Que los ángeles dijeron: este mismo Jesús, el mismo Jesús que caminó en Galilea, que murió en la cruz, que resucitó, que hizo maravillas, y ese mismo Jesús volverá. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, hermanos. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Lo esperas? Bueno, dele poco. Que salga poco más fuerte. Que sea así, hermano. Que sea así. Y si no te sale amén esta mañana, que salga amén en tu corazón, porque no se trata de escuchar amén. Se trata que realmente la palabra de Dios toca tu corazón y que realmente empieza a entender que Cristo volverá. Por eso nos reunimos y por eso anhelamos: Señor, háblanos, que queremos oír, porque la palabra de Dios viene para fortalecer, para animar, para corregir, pero también para despertar. Así que gloria a Dios por poder, mientras estemos en ese cuerpo, Dios hablarnos. Tercero, Cristo volverá en gloria y majestad. Cristo volverá en gloria y majestad. Como dijimos, la primera venida de Él fue en humillación. En humillación, eso es maravilloso. El Dios de los cielos y la tierra vino
en humillación. ¿Y sabe por qué vino en humillación? ¿Sabe qué? Porque vino tan pobre, tan insignificante. Mirando para él no veríamos ni una belleza. ¿Sabe por qué? Porque se identificó contigo y conmigo. Se identificó contigo. Y vino a hacerte entender la forma, cómo caminar con Dios, cómo llegar a Dios, cómo tener la justicia de Dios, cómo tener el perdón de Dios y cómo vivir en la gracia de Dios. Por eso la primera vez vino humilde, en pesebre, fue rechazado, fue despreciado, fue escupido, fue golpeado, fue coronado con espina y fue crucificado y muerto. Ese es el Rey de Gloria. Pero la segunda venida, hermanos, será totalmente diferente. Totalmente diferente. Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y qué glorioso día será. Qué glorioso día será. Ya no vendrá para ser juzgado, sino para juzgar. No vendrá para cargar la cruz, sino para recibir y establecer su reino eterno. Ya no vendrá como cordero llevado al matadero, sino como león que va a rugir para juzgar este mundo tenebroso. Y él mismo dijo en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, de gloria. Y Apocalipsis nos revela cómo va a terminar la historia. Apocalipsis nos revela cómo va a terminar la historia, hermanos. Apocalipsis 19, 11 y 13, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y versículo 16 dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Anhela ese tiempo? ¿Anhela? ¿O tenés compromiso el jueves? ¿O vas a mirar el partido el viernes? Maranata, hermano, que Dios venga, que Dios venga. La historia, ahí vemos, la historia no termina, hermano, con la soberbia del hombre. La historia no termina con los poderosos, con los sabios, con los que se levantan la mano para desafiar a Dios. No termina. La historia termina con el Rey glorioso volviendo a reinar sobre todas las cosas. Cuarto, su reino será la vindicación de toda la verdad de Dios. Su reino va a vindicar toda la verdad de Dios. Hoy muchos ignoran a Cristo, ¿no? Su nombre es blasfemado, muchos lo rechazan, muchos se burlan de él, muchos le hacen caricaturas. Su evangelio es despreciado y lamentablemente tengo que decirlo, muchos dentro de la llamada iglesia. Porque eso hemos ido mucho, no generalizo, pero hoy la iglesia ha ido mucho a las fábulas, porque el evangelio hoy es un evangelio humanista, donde el hombre es el centro, tu bienestar es lo importante, y ese mundo presente es la clave. Pero la iglesia verdadera de Cristo vive por Cristo, anhela a Cristo, su corazón palpita con el encuentro de Cristo. Hoy la verdad es relativizada. No saben las veces que me siento con cristianos, cuando hablo del evangelio parece que estoy hablando chino. Estamos viviendo realmente en el tiempo donde el hombre volvió a querer ser Dios. Y no lo digo del mundano, estoy diciendo de los que dicen son cristianos. Por eso muchos son llamados, pocos son elegidos. Por eso el camino estrecho y la puerta angosta, pocos van a entrar por ella, pero el camino espacoso, donde vinís como estás, vivís como estás, y sigue como estás, peca como estás.
Porque Cristo solo quiere tu corazón. Ese es el camino amplio que lleva a la perdición. Y Jesús mismo dijo que muchos entrarán por ella. Así que, hermanos, llegará el día cuando toda la creación se doblará delante de su majestad. Toda la creación, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y Pablo lo dice maravillosamente en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora, qué maravilloso que su iglesia va a estar disfrutando de ese día glorioso. ¿Ustedes saben que nosotros vamos a reunirnos con Cristo un solo día? ¿Sabían, no? ¿Sabían, no? Un día eterno, porque no habrá otros días más. ¿Qué día glorioso será? ¿Qué día glorioso? Ahora, ¿qué día terrible será? En aquel día el ateo, el incrédulo van a reconocer, el religioso va a se doblegar delante de él, los reyes, los poderosos van a inclinar delante de su majestad, los demonios van a reconocer su gloriosa majestad y inclinar delante de él. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Vivimos como Señor? No es el tema. Así que ¿cuántos hermanos van a lamentar? De los que escucharon el Evangelio, de los que oyeron la palabra de Dios, pero muchos la despreciaron, pero muchos la tienen por alivio a los oídos, ¿no? Alivios a los oídos. Muchos están escuchando en nuestras iglesias el Evangelio una y otra vez. Y siguen creyendo que puedo vivir a mi manera y aquel día Cristo va a me llamar a Él. Y a esas personas, hermanos, ese día será terrible. Ese día será terrible. Y Cristo mismo lo dijo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Esperando un premio, hablando metafóricamente el lenguaje de hombre. Jesús les dirá, no los conozco. No los conozco. Qué terrible será. Para quien jugó en el Evangelio y creyó que puede llevar a Cristo en la mochila, en la época de las mochilas, llevar a Cristo en la mochila, lo saco cuando quiero, lo pongo cuando quiero, lo manifiesto como me agrada. Ese día será un día terrible, hermanos. ¿Cuántos hay resonarán entre quien jugaron con el Evangelio, con las cosas eternas? ¿Cuántos hay para los que endurecieron el corazón y tomaron liviana la palabra de Cristo? Lo que hoy muchos ridiculizan, rechazan, aquel día será un día terrible. Cristo, hermanos, será públicamente vindicado delante de los ángeles, delante de los hombres y delante de todo el universo. ¿Por qué? Porque Él es todo en todos. Y ese es el glorioso de toda la creación. El mismo Jesús que una vez vino como cordero para quitar el pecado del mundo, volverá como rey soberano para juzgar con justicia y establecer su reino eterno. Y la iglesia estará eternamente con Él. Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Apocalipsis 1:7 nos dice, es aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. Qué tremendo eso. Qué tremendo, hermanos. Hoy la soberbia del hombre se levanta contra Dios.
Muchos desafían su autoridad, se burlan de su palabra, se ridiculizan su pueblo, ¿no? Pero sabemos que llegará el día donde Él va a reinar sobre todas las cosas. Cuando Cristo se manifieste en gloria, la arrogancia del hombre se desvanecerá. Aquellos que hoy consideran fuertes, sabios e independientes temblarán delante de la majestad de aquel que estará sentado sobre el trono. Y mira cómo Apocalipsis describe ese día. Mira cómo Apocalipsis escribe ese día y mira cómo la soberbia, la prepotencia del hombre va a ser vista en aquel día. Apocalipsis 6, 15 y 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, no estatura por las dudas, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en aquel día de pie? Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero entiendan que como iglesia vamos a estar junto al Cordero, para que donde yo esté, estén ustedes también. Quinto, su venida, hermano, traerá la consumación de nuestra redención. ¿Qué es lo que la iglesia está esperando? Que llegue el aguinaldo un poquito más. ¿Qué es lo que la iglesia está esperando, hermano? Fuimos salvos, fuimos redimidos. Estamos en el proceso de santificación. Nos espera la culminación de nuestra vida. ¿Cuál es? La glorificación. ¿Y qué es esa glorificación? Nuestro encuentro con Cristo. Nuestro encuentro con Cristo, hermanos. Así que, ¿dónde debe palpitar nuestro corazón? Imagínate que alguien conoce a una chica o un chico, se noviaron, se comprometieron y, bueno, están contentos con esto. ¿Les parece bien esto? ¿Cuál es el punto máximo de esta relación? Casamiento. ¿Cuál es nuestro mayor punto, hermanos? Estar con Él, mirarlo cara a cara. Largar esa miserable vida. Largar esa miserable vida. Pregúntale al ¿cómo se llama el bichón del mariposa? Pregúntale a la oruga qué es lo que más quiere. Nosotros estamos viviendo como oruga. Gemimos. ¿Ya viste una oruga cómo hace para? Dice la ciencia que tiene un gran dolor para salir, reventar ese cuerpo temporal que tiene para vivir, para volar en las alturas. Los que están conociendo a Cristo y viviendo con Cristo, hermanos, y los que ven la limitación de este cuerpo y la limitación de esta vida, deben estar en esa misma condición. Es como Pablo dijo: mi anhelo es estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Por más que esa vida está linda, está buena, está cómoda, por más. Cuando vivimos a Cristo y en Cristo, anhelo nuestro es partir como Pablo y ir y estar allá, que es muchísimo mejor. Y ese mejor no podemos describirlo porque es indescriptible. Pablo mismo lo dijo: lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que no subió al corazón del hombre, es lo que nos espera en la venida de Cristo Jesús. Por eso Romanos 8, 22, 23 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos el viernes que juega Uruguay y España, y que tenemos las premisas del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es lo que debe palpitar nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que debe ocupar nuestra mente. Encontrarnos con el Señor, volver a casa. Estar realmente viviendo la vida verdadera, porque esa vida es totalmente limitada, totalmente frágil, débil. Todo ese potencial está en vaso de barro. Anhelamos profundamente aquel día. Todos vivimos, hermanos, en cuerpos afectados por el pecado, por la caída y por la maldición que Dios trajo a esa tierra. Todos luchamos, todos enfermamos, todos lloramos, todos despedimos, todos morimos. Vemos la injusticia, la maldad, luchamos todos los días contra el pecado. ¿Quién no lucha acá contra el pecado? Todos seguimos experimentando la debilidad que nos rodea en todo el sentido. Pero no será así para siempre. Tenemos la bendita esperanza, la plena y completa transformación de nuestro cuerpo en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo ese cuerpo será transformado. Y esa debilidad será olvidada. Y seremos, y nos revestimos plenamente del cuerpo glorioso que preparó para nosotros el Señor. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tú y yo tendremos el mismo cuerpo de Cristo. Tú y yo experimentaremos la plenitud de la salvación y la redención que Él trajo para nosotros. Bendito día que llega pronto. Ese día no vamos a volver a despedir, no vamos a volver a llorar, no vamos a estar luchando contra el pecado. Y esta es la esperanza bendita, hermano, que el cristiano, que la iglesia debe desear, anhelar profundamente, porque esta es la promesa de Cristo para nosotros. No habrá más enfermedad, no habrá más lucha, no habrá un mundo de maldad, no habrá más nada de lo que sufrimos. Y por eso, triste ver la iglesia hablando de un mundo donde ya no hay más sufrimiento. Y por supuesto nadie de nosotros quiere sufrir. Pero bienvenidos a planeta Tierra, amados hermanos. Nadie estará en ella ileso. Nadie, absolutamente. Tendremos sí un antídoto tremendo: vivir en Cristo, andar con Cristo, vivir burbujando la promesa de Cristo. Y esto sí da para vivir en este mundo y superar luchas, enfermedades, muerte, todo lo que ese mundo nos ofrece. Llegará el bendito día y esa es nuestra esperanza. Llegará ese bendito día, lo que la Biblia lo dice en Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lo triste es que hoy la iglesia quiere sacar las lágrimas. Quiere anestesiar las lágrimas del cristiano para que no llore. Por supuesto, no estoy diciendo que vaya a llorar, llorón. No, estoy diciendo que si lloramos es porque estamos en el tiempo donde podemos llorar. Ojalá que nadie llora, pero si lloramos, hermano, estás en el tiempo de llorar. Estás en la condición de llorar, porque llegará el día donde no vamos a llorar. Enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y todo lo que Cristo compró en la cruz alcanzará su consumación el día que regrese a estar con su iglesia. Sexto, estamos bien. Sexto, hermanos, la esperanza del cristiano no es un lugar. La esperanza del cristiano no es un lugar. Me acuerdo, el primer pastor en Brasil que conocí decía así, que él lo que quería es llegar al cielo, cruzar la puerta y estar satisfecho con esto.
Lo digo con todo respeto. Pero qué triste creer que el cielo es solo un lugar. Qué pobreza como cristianos creer o pensar ir al cielo por miedo al infierno. Qué tristeza profunda. Porque, hermanos, el cristiano espera no un lugar, espera una persona, que es Cristo. El cristiano sabe por qué el cielo es cielo. ¿Tú sabes por qué el cielo es cielo? Porque está Cristo. ¿Tú sabes el infierno por qué infierno? Porque no está Cristo. ¿Tú sabes lo que dice ese sol que deseamos todo el día nace? Aquel día dice que el sol se esconderá, no precisaría. Con razón que los aires están prendidos. Muy bien. No, déjalo, tranquilo. Llegará el día donde la Biblia dice que el sol va a esconder. ¿Por qué? Porque el que hizo el sol va a estar alumbrando a su pueblo. Por eso el cielo es cielo. Por eso el cielo es cielo, hermanos, por causa de Cristo. Y esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano no es ir al cielo, la esperanza del cristiano es encontrarse con Cristo. Encontrarse con aquel que amó, aquel que me salvó, aquel que me rescató, aquel que me ayudó a caminar paso a paso en ese mundo tenebroso, en ese cuerpo débil y fraco. Encontrar con Él será en la culminación más sublime. Y creo que esto es lo que Pablo dijo. Que encontrarse con Él cara a cara, no logramos imaginar cuán glorioso, cuán grandioso, cuán impactante será a nuestra vida. Porque Él es todo, amados hermanos, y todas las cosas fueron hechas por Él. Por eso 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Y qué maravilloso. Qué maravilloso. Creo que será el encuentro donde no habrá palabras. Donde no habrá palabras. ¿No? El anhelo, hermano, más profundo del cristiano, principalmente el cristiano maduro que está creciendo en el Señor. No tengo lugar a duda que el anhelo de un cristiano maduro debe ser es estar con Cristo. El anhelo del cristiano no es ir a ver calles de oro. ¿Usted sabe por qué la Biblia? Porque Dios dijo que en el cielo las calles son de oro. Que yo personalmente creo que no son de oro. Para hacernos entender por lo que los hombres se matan en la tierra, en el cielo será algo que se tiene que pisar. En otras palabras, el oro en el cielo no tiene valor. Por eso nos dice, lenguaje humano, las calles son de oro. ¡Wow! De oro. Y hermano, estoy seguro que no serán de oro. Si quieres tú de oro, muy bien. Pedí tu parte, ¿no? Tu terreno que sea de oro. El cielo es cielo, hermano, por causa de Cristo. El cielo es cielo por causa de Cristo. La esperanza cristiana es Cristo mismo. Esa es la bendita esperanza del cristiano. Por eso Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Eso es para ti, para ti. Esa oración que Jesús hizo para ti y para mí, para su iglesia. Durante, hermanos, toda nuestra vida hemos caminado por fe. Hemos amado al Señor sin verlo. Hemos creído en sus promesas. Hemos descansado en su palabra. Pero llegará el bendito día donde la fe desaparecerá y lo que vamos a ver es por vista. Que si ya no necesito fe, sino voy a ver la consumación de mi fe, de verlo cara a cara.
cara a cara. Y es maravilloso esto. Veremos a nuestro rey, veremos al rey de los reyes en su gloria, hermanos. Por eso siempre insto, hermano, lee el libro de Apocalipsis, no para ser intérprete de Apocalipsis. Si quieres estudiarlo, te felicito. Pero léelo para ver que el Rey de la Gloria nos dejó el fin de la historia. Y para que tú puedas entender que Él es el Rey del principio hasta el fin. Y que todo apunta a su majestad, a su gloriosa majestad. Y que todo el dominio está bajo su mano. Y que nada, así te hace entender y vivir por fe. De que el que sustenta al mundo por su mano no falla porque tu llanta se pinchó. ¿Entiende? Y esa esperanza es la que debe palpitar nuestro corazón. Nuestro Señor reina. Y reina sobre todas las cosas, por más que haya maldad, por más que el hombre y el mundo se hunde. Cristo reina sobre todo esto. Séptimo, Cristo volverá de manera repentina y inesperada. Cristo volverá de una forma inesperada y repentina. La Biblia, hermanos, no solo enseña que Cristo va a volver una y otra vez, sino que nos dice que su venida va a ser repentina. Repentina. ¿Será repentina para ti como cristiano? El anhelo de Dios que no. La vida natural del cristiano debe decir no. Será un tiempo terrible para el mundo, para el que se jugó de cristiano, para el que rechazó el mensaje de Cristo. Y sí, para este será un día terrible, pero para la iglesia no. Será un día donde muchos estarán ocupados, distraídos, confiados, viviendo como que si nada fuera a acontecer, ¿no? Incluso hay unos van a estar jugando pádel. Pero escuchen lo que Jesús dijo, hermanos. Escuchen lo que Jesús dijo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, ¿está mal comer? Bebiendo, ¿está mal beber? Casándose, ¿está mal casar? Dándose en casamiento, ¿está mal dándose en casamiento? Jugar pádel, ¿está mal jugar pádel? No. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Nos dice algo esto, hermano? ¿Qué nos dice? ¿Cómo vamos a ir hoy? ¿Vamos a ir a comer, a beber, a disfrutar todo? ¿Pero qué vamos a llevar en nuestros corazones? No hoy, sino eso debe ser el ancla de nuestra alma. Porque esto va a cambiar no solamente nuestra mentalidad, sino nuestra forma de vivir, el hoy. Cuando tenemos ya esa promesa de Cristo real en nosotros, comenzamos a vivir en relación a esta. Y vivimos, pero ya hay algo dentro de nosotros, palpita. Todos estaban ocupados, todos estaban atareados, todos estaban con la mente puesta en lo terrenal. ¿Qué nos dice Pablo en Colosenses? Si ya resucitaste con Cristo, busca las cosas que son de arriba, pone la mira en las cosas. Vamos a trabajar, vivir, pero ¿dónde el enfoque pleno de nuestra alma tiene que estar direccionado? Arriba, amado iglesia. Por eso si parar para preguntar por qué hay apatía, sonolencia espiritual, entienda por qué.
Entienda por qué. Porque no anhelamos su venida. No vivimos por su venida. No deseamos profundamente ese encuentro con Él. Por eso Jesús, Mateo 24, 42 al 44, nos dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Tenéis la mochila preparada, Hugo? Ahí está. El viernes, si Dios quiere, venimos para atrás. Por tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora donde no penséis. Donde no penséis. Pablo mismo confirma esta verdad en 1 Tesalonicenses 5, 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así es. Escuche para la iglesia lo que dice Pablo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo lo dice a la iglesia, le dije: ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Y por qué lo dice Pablo? Porque el cristiano, si entiende, si está viviendo a Cristo, su corazón debe estar permanentemente palpitando por Cristo. Su vida estará mirando las señales de Cristo, estudiando las promesas de Cristo y entendiendo por las Escrituras que estamos en la culminación de la historia de la humanidad. Conociendo esta verdad, ¿cómo debemos vivir? Anhelando profundamente, pero a su vez en consonancia a ese anhelo. No es solo anhelar el domingo en la iglesia y después salir, apagamos la máquina hasta el miércoles. No, esto no es la vida cristiana. Anhelamos acá, anhelamos afuera, anhelamos en nuestro trabajo, anhelamos en nuestra casa, anhelamos si estamos bien, anhelamos si estamos mal. Y esto es lo que debe ocupar el corazón de la iglesia, para que cuando Cristo venga, salta profundamente y dice: gloria a Dios, amén, amén. Pedro declara eso también, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ladrón en la noche. Y eso, hermanos, nos enseña algo serio. Cristo no nos llamó a calcular fechas, sino a vivir preparados, a vivir revestidos, a vivir ocupados con nuestra salvación con temor y temblor, a vivir útiles en las manos de Dios. No nos llamó a hacer especulación, sino a velar por nuestras vidas, a velar por la vida de mi hermano. La venida repentina de Cristo, hermano, revela una verdad profunda: que el creyente no debe vivir dormido en un mundo y será sorprendido. No, hermanos, y esa generación, ¿quién vivió mi generación? Se da cuenta cuán dormidos estamos en esta generación nueva, sin generalizar. So, Romanos 13, del 12, 11 y 12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, escuche, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Y acá la palabra salvación es redención. Redención. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, borrachería, ni en lujuria, ni en lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para vuestra carne.
¿Estamos vestidos de Cristo? ¿Estamos vestidos realmente afuera? Hoy, lunes, martes, miércoles, ¿estamos vestidos de Cristo? El que vestido de Cristo, hermanos, anhela profundamente a Cristo. Aunque tengamos debilidad. ¿Recuerden las 10 vírgenes? Todos tuvieron debilidad, pero habían 5 que estaban ahí, preparadas con sus lámparas. ¿Tenés las lámparas preparadas? ¿No? Qué triste las otras 5 que sabían a dónde compraba el aceite, pero decidieron ir sin aceite. Tremendo esto. Así que, hermanos, la pregunta que debemos responder es: ¿cómo estamos esperando a Cristo? Por eso cada uno tiene que hacer esa pregunta: ¿cómo estoy esperando a Cristo? ¿Velando o dormido? ¿Fiel o distraído? ¿Conectado o ocupado? Todos tenemos que preguntarnos esas preguntas. Todos. Y ese estudio debe llevarnos al fin de contestar nosotros mismos cómo estamos esperando a Cristo. ¿Estamos realmente consagrados, comprometidos o enredados con este siglo? Todos debemos hacer esa pregunta. Y quiero terminar con esto, hermanos. La segunda venida de Cristo es una verdad que llena el corazón del creyente con gran esperanza. Nos recuerda que la tierra no es nuestro hogar. Decore tu casa, hacelo maravillosamente, pero entienda, no es tu hogar. Está solamente de visita. Nos hace recordar, hermanos, que la historia tiene un final. Y un final feliz para nosotros, los cristianos. Nos recuerda que el mal que va en aumento no va a triunfar. Y que el triunfo final es de nuestro Cristo. Amén. Nos hace recordar que también Cristo reina y seguirá reinando y terminará la culminación de su reino con nosotros, la iglesia. Y esto es maravilloso. Nos hace recordar que pronto vamos a verlo cara a cara. Y hermano, esto es lo que impactaba el corazón de los creyentes en todas las épocas. Es tremendo. Que conoce la historia de la iglesia sabe que en las generaciones pasadas todos, la iglesia en su mayoría esperaba anheladamente el encuentro con Cristo. Propio Pablo lo expresó una y otra vez. Tengo deseo de ir a estar con Cristo. Juan termina su Apocalipsis diciendo: ven, Señor Jesús. Porque el mejor día, hermano, de nuestras vidas, el mejor día de nuestras vidas es la culminación de este periodo de tiempo donde estamos viviendo a Cristo. Para ir a vivirlo plenamente y gloriosamente y verlo cara a cara. Mediante, hermanos, ya esta verdad que estudiamos y esa seguridad y esa inmutable promesa de la parte de Dios, surge una pregunta para nosotros que tenemos que hacer. Si Cristo realmente viene, si Cristo realmente está a las puertas, si pronto compareceremos ante Él, ¿cómo debemos vivir mientras esperamos? ¿Cómo debemos? Hay gente, hermanos, hay gente, sinceramente, a veces yo lo digo, que hay gente que no debe anunciar la venida de Cristo porque su vida no anuncia esto. Es un antagonismo entre lo que dicen y cómo viven. Una vez le dije a una persona: ¿cómo te veo vivir? Parece que le dices a Dios: demora un poquito más porque tengo muchos planes para hacer. Muchos planos para hacer. Y hay muchos hermanos cristianos que están totalmente enredados en el negocio de esa vida. No estoy diciendo para vivir y cruzar los brazos, nada de eso. Pero digo, si realmente es una promesa, y si realmente hace 2000 años y Él dio las promesas, los discípulos dijeron esa promesa, los ángeles dijeron esas promesas, ¿cómo debemos nosotros esperar esa bendita promesa?
¿Cómo debemos administrar nuestro tiempo mientras que lo esperamos? ¿Cómo debemos relacionarnos con ese mundo que perece afuera? ¿Cómo? ¿Qué es lo que debe palpitar en nuestro corazón? Huyen. Y que estemos prontos para rescatar vidas que anhelan levantarse para caminar con el Señor. ¿Cómo debemos caminar? Que ya sabemos que nuestro Señor puede regresar a cualquier tiempo. Por lo menos yo lo espero a cualquier tiempo. Y eso es mi dormir toda la noche. Que si fueras, ahora que venís, acá estoy, Señor. No porque soy perfecto, pero lo contrario. Pero eso, hermano, el anhelo de mi corazón. Por eso Pedro nos dice, y termino con esto, Pedro mismo nos dice, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos, iglesia, de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Amén. Oramos, hermanos. Y mientras oramos, pensamos, hermanos, cómo estamos esperando a nuestro Señor.